Un saludo a muchas gracias, Aira. Un saludo a los compañeros que se conectan tanto de México como del extranjero. Observo que hay compañeros de Colombia y espero les pueda ser útil lo que aquí se va a presentar. Voy a compartir pantalla. Listo. La están viendo bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Entonces, pues compañeros, yo les voy a hablar en torno a lo que son los actores organizacionales y el papel del manejo de conducta. De manera concreta, sería la concatenación de la acción del psicólogo en procesos de planificación organizacional y cómo se instrumentalizan mecanismos de control de conducta y el efecto sobre lo que se le denomina de manera genérica como clima organizacional. La exposición va a ser a vuelo de águila, dado que el grueso de profesores son los que ya van a particularizar e incluso ya dejar textos para su estudio, para su discusión. Yo únicamente haré una suerte de recorrido somero sobre parte de lo que he hecho dentro de las organizaciones para que puedan tener una visión general de lo que puede hacer un psicólogo desde una perspectiva conductual. Les ofrezco ahí mi LinkedIn para el que lo quiera escanear, el QR y mi correo electrónico en caso de que se quieran poner en contacto posteriormente. Entonces, ¿cuál es la ruta crítica que se seguirá aquí, compañeros? Básicamente, voy a hacer una revisión, como lo he mencionado, somera, en torno a qué es el control de conducta, cuáles son algunos principios filosóficos y también qué es metodológicamente el control de conducta y cómo éste se integra dentro de un proceso mayor de planificación organizacional, porque todas las organizaciones públicas o privadas realizan procesos de planificación de recursos físicos, materiales, flotantes e incluso, permítanme utilizar el término, también recursos humanos, aun cuando puede ser este término criticable. También trataré los actores organizacionales a tomar en cuenta los instrumentos de control que utiliza el psicólogo o que puede utilizar el psicólogo y su efecto sobre el clima organizacional. A su vez, valga la pena decir, tengo esta conferencia planeada para un tiempo máximo de 40 minutos. Espero hacerla quizá en menos. ¿Esto por qué? Porque a mí me interesa poder tener una interacción en la sección de preguntas con ustedes, dado que muchas veces el responder cuestionamientos y no el dictado de una conferencia puede nutrir un poco más las temáticas a tratar. Bueno, ¿cuál es uno de los primeros aspectos que considero son importantes y lo considero, dado la experiencia que he tenido en el sector público y privado, como bien mencionó Zaira? Todas las organizaciones, compañeros, parten de una serie de supuestos en torno a cuáles son las causales de la conducta. Ninguna organización está a la espera de qué es lo que nos tiene que decir el psicólogo en torno a qué es lo que causa la conducta, si es modificable o no modificable. Y como bien mencionan autores tales como, no sé, vamos a mencionar, por ejemplo, a Steve Freixas, los conductistas nos enfrentamos ante una, una serie, concepciones que incluso pueden ser hasta prejuiciosas en torno a las causales de la conducta, concepciones que tienen que ver precisamente con el libre albedrío. ¿Qué pudiéramos entender por el libre albedrío? De manera llana, sin entrar a profundidad filosófica en esto, que las determinaciones de la conducta son internas,
que los seres humanos se comportan o nos comportamos como nos comportamos porque tenemos una capacidad de decisión autonómica, una suerte de causa sui. Es decir, la conducta se causa a sí misma. Hay una autodeterminación. Como seguramente, pues ya algunos de ustedes, en especial psicólogos y seguramente también economistas, si hay por aquí alguno, eh, tendrá claro que muchos de las concepciones psicológicas que se tienen en torno al ser humano son una suerte de secularización de conceptos religiosos. El libre albedrío originalmente es un concepto de matriz, de raíz religiosa, en donde, que es lo que estipula la posibilidad que tiene el ser humano para decidir entre lo bueno y lo malo. O dicho de otra manera, irse al cielo o irse al infierno en función de las decisiones que tome en su vida cotidiana. Regularmente cuando se penetra a organizaciones, en especial un psicólogo conductual, se enfrenta contra esta necesidad de ir resquebrajando principalmente en los cuerpos de autoridad, compañeros, y posteriormente ya en otros actores que más adelante también voy a mencionar, ir resquebrajando estas preconcepciones, que al fin de cuentas son concepciones intuitivas. La sociedad no tiene la culpa de pensar así. Le han enseñado a pensar y opinar de esa manera. Y lo que tiene que hacer el psicólogo conductual antes de poner en operación los programas de modificación de conducta es ir resquebrajando este concepto de libre albedrío. Yo parto desde un punto de vista determinista de la conducta. ¿A qué me refiero por determinista? Traigo a cita a un autor y hago lectura. La noción de control, anatema para quienes son políticamente hipersensibles, significa solo causación, en su sentido esencialmente funcional, es decir, relacional. Y no es necesario alarmarse por ello. No es posible discutir ni criticar que la conducta es un dato no controlado, ordenado, sensible a las circunstancias del sujeto que se comporta. Este es un hecho que ha sido ampliamente confirmado. ¿Por qué es importante tomar en cuenta este, este concepto de control de conducta? Porque el concepto de control de conducta regularmente ha sido entendido, incluso desde un sentido político, asociado con ¿qué? Con características maquiavélicas. Le sonará seguramente este nombre de Nicolás Maquiavelo. El control de conducta ha sido asociado con características maquiavélicas, o dicho de otra manera, malas. Hay una manipulación del ser humano, que se le observa al ser humano como si fuera un robot, un instrumento, una naranja mecánica, o incluso, ya para aquellos que les guste la ciencia ficción, las llamadas así distopías, que el control de conducta lleva en última instancia a una pesadilla orwelliana, precisamente desde George Orwell, 1984, etcétera, ¿no? Esa es una sobresimplificación en torno a las capacidades del control de conducta. Un psicólogo que cree así en el determinismo, como es el caso y como seguramente varios de los aquí presentes también serán psicólogos que creen en el determinismo, parten de una serie de fundamentos, de una serie de premisas que se ponen en operación cuando se penetra al campo organizacional. Una de ellas, dentro de las organizaciones operan instrumentos administrativos dirigidos a la planificación para el logro de objetivos. Reitero, todas las organizaciones planifican sus procesos o deben de planificar sus procesos. En buena medida, el éxito o fracaso de la organización tiene que ver con la planificación de procesos. Otra premisa más. La planificación organizacional no exenta la planificación de la conducta de los trabajadores. Ojo aquí ya empezamos a prestar atención, a tomar en cuenta este campo que le pertenece a los psicólogos, el campo, o al menos que es
su objeto de estudio, que de manera llana vamos a denominarlo como conducta, la interacción del organismo con su medio ambiente o del ser humano con su medio ambiente, lo cual se realiza instrumentalizando mecanismos de control conductual. Más adelante voy a mencionar cuáles son estos mecanismos. Otra premisa más, compañeros. El psicólogo organizacional incide sobre el comportamiento en las organizaciones, que en las organizaciones ocurre interviniendo en los procesos de planificación conductual. Dentro de las organizaciones, compañeros, hay distintos profesionistas. Hay abogados, hay médicos, dependiendo del tipo de organización, hay economistas, politólogos, internacionalistas. Las organizaciones no son no son una disciplina en sí misma, ni existe, yo no concibo que exista la psicología organizacional como disciplina. Yo concibo la psicología organizacional como un campo de intervención, no como una disciplina en sí misma. Incluso si me lo solicitan, yo la concibo como una interdisciplina. Y lo que tiene que hacer el psicólogo es delimitar cuál es el objeto de estudio sobre el cual va a intervenir y cuáles son los mecanismos que va a utilizar, los mecanismos que ya se encuentran dentro de la organización para intervenir sobre ella, sobre los procesos conductuales. No sobre a un psicólogo, considero, no tiene por qué intervenir sobre procesos de productividad, pero sí sobre la conducta que tiene efecto sobre la productividad. Un psicólogo no se hace cargo del reclutamiento y selección. Incluso la contratación es un proceso administrativo. Sin embargo, el psicólogo lo que sí puede hacer es establecer mecanismos de evaluación y de perfilación dentro de estos procesos administrativos de reclutamiento y selección. Otra premisa más. Por control de conducta, entiéndase el despliegue deliberado de instrumentos para la causación de esta. Es decir, se establecen serán los mecanismos y los instrumentos a poner en operación para generar conductas específicas. Vamos a la siguiente diapositiva. La planificación organizacional, compañeros, que es un término que he estado utilizando. Y aquí hago la acotación. Y me doy el permiso de leerla. El psicólogo organizacional incide sobre el comportamiento que en las organizaciones ocurre, interviniendo en la dimensión que a la psicología compete, que a la disciplina compete, que es la conducta, dentro de situaciones de planificación de procesos que se llevan a cabo en la organización. Entonces, al momento de diseñar un proceso dentro de la organización, ¿en qué puede intervenir el psicólogo? En la selección de personal, no seleccionando personal como tal, porque reitero, la selección de personal es un proceso administrativo, pero sí estableciendo, por ejemplo, perfilaciones. Si se necesita personal para atender, por ejemplo, el despacho en farmacia, se necesitará, si utilizará algo que se denomina ERPs, que más adelante vamos a ver qué son los ERPs, se necesita un psicólogo, un tipo de personal que tenga capacidades para utilizar sistemas de cómputo, para realizar incluso operaciones aritméticas, que tenga conocimiento en farmacopea, es decir, que posea una serie de competencias o habilidades, y son esas competencias o habilidades las que deberá identificar el psicólogo para poder seleccionar al personal y establecer los mecanismos de evaluación para ello. Eh, en la selección de herramientas. Más adelante, incluso si mal no recuerdo, es en las 2 diapositivas adelante, vamos a ver cuáles son las herramientas de las cuales que la organización posee y que el psicólogo puede utilizar y que en efecto el psicólogo utiliza. La programación de tareas. ¿En qué términos la programación de tareas?
El grueso de los psicólogos, al menos de los conductistas, casi de lo primero que nos enseñan es a la definición de tareas, la definición de objetivos conductuales. La programación de tareas establece que delimitar de manera operativa cuál es la tarea a realizar, el tiempo en el que se tiene que realizar dicha tarea, los instrumentos con los que se tiene que realizar dicha tarea, la frecuencia con la que se tiene que realizar dicha tarea, la precisión con la que se tiene que realizar dicha tarea. En eso consiste la programación de tareas. Y si ustedes prestan atención en estos elementos que les di en torno a la frecuencia, a la velocidad, incluso a la precisión, ya son elementos medibles por parte del psicólogo. Incluso son elementos del libro de texto. El psicólogo, ¿qué es lo que tiene que medir? Frecuencia, lugar, intensidad, velocidad, precisión e incluso, aunque el término es criticable, también latencia. Ujú. Eso consiste en la programación de tareas en las cuales el psicólogo interviene dentro del diseño de procesos. Y claro está, considero yo que no hay psicología conductual, no solo cuando no hay planificación, sino cuando no hay evaluación. El psicólogo conductual necesita también evaluar el cumplimiento de tareas. Y por último, una evaluación general del proceso, ¿no? Una evaluación general del diseño del proceso, de la pertinencia o no del proceso. En esos son los elementos de manera abstracta en los cuales interviene el psicólogo. Ahora bien, en esto habrá que prestar atención. Mientras ese es el proceso, ahora, ¿cuáles son los actores con los cuales trabaja el psicólogo? También de manera abstracta, dentro de organizaciones. Dentro de organizaciones, porque son distintos los actores con los que trabaja el psicólogo en clínica, en educación, en psicología así llamada del deporte y en organizaciones. Al menos en organizaciones yo mencionaré 4. Los trabajadores de base y los trabajadores temporales. Son importantes ahí a delimitar. No voy a hacer lectura de cada uno de estos, dado que incluso tengo entendido que la diapositiva se va a compartir, pero trabajadores de base y los trabajadores temporales. Un agente importantísimo, compañeros, del cual al menos a mí no me hablaron antes de meterme al campo organizacional, y para qué les digo, el agente sindical. El agente sindical es un agente importantísimo de coordinación. El psicólogo que quiera, que busque realizar modificación de conducta necesita trabajar tanto con directivos como con este sindicato, incluso hasta puede ser que más importante con los secretarios sindicales que con la base trabajadora, dado que muchas veces son los secretarios sindicales los que posibilitan o impiden el ejercicio de procesos. Los cuerpos de autoridad. Los cuerpos de autoridad son fundamentales también como uno de los actores con los cuales tiene que intervenir el psicólogo, porque precisamente son aquellos a los cuales se les atribuye características de liderazgo. Irregularmente es el personal de confianza y a quienes comprende al cuerpo directivo superior, a los subdirectores, a las jefaturas y a las subjefaturas. Es decir, aquellos que tienen un instrumental para, y voy a utilizar el término ya, el manejo de contingencias dentro de las organizaciones. De manera muy llana, y sé que esto puede estar sujeto a críticas, la capacidad de premiar o castigar. Y ojo, no dije reforzar, ¿eh? Premiar o castigar. Ajá. Y por último, las contralorías también es otro agente importante, o los órganos internos de control. Específicamente las contralorías y los órganos internos de control operan en el sector público. Esos son los actores organizacionales que yo aquí les presento a tomar en cuenta como indispensables para realizar, para tomar en cuenta dentro de las intervenciones, porque es con la gente con la que se va a trabajar. Ahora bien, ¿cuáles son los instrumentos? Voy a hacer un pequeño recorrido. Comenzamos primero en el psicólogo interviene en procesos.
y ya delimité un poco, espero, cuáles son los procesos. ¿Mm? ¿En qué elementos del proceso? Después, cuáles son los actores con los cuales trabaja, es decir, las personas, la carnita, porque pues, al fin de cuentas la modificación de conducta va dirigida no a los instrumentos y herramientas, sino a las personas. Y para ello necesita instrumentos. Regularmente, al menos algo que yo me he encontrado, casi siempre, bueno, no me gusta utilizar ese término de casi siempre porque van a decir, estás sobregeneralizando, pero recurrentemente con lo que yo me he encontrado es los psicólogos consideran que el instrumental el instrumental para intervenir se delimita a los programas de manejo de contingencias y nada más. Y no es así. El psicólogo tiene muchos otros instrumentos con los cuales manejará las contingencias, pero tiene otros instrumentos que pueden ser automatizables o no automatizables. Yo aquí les presento 6, 3 de cada uno. Instrumentos de control regularmente automatizados dentro de las organizaciones. Los programas de incentivos. Los programas de incentivos, incluso denominados de manera explícita programas de estímulos, son automatizables. Los checadores también son automatizables. Los checadores de asistencia, valga la aclaración. Y los ERPs, lo que se le denomina comúnmente los sistemas SAP o los sistemas de gestión organizacional, los sistemas computalizados. Y pongo un ejemplo muy a ras de calle que prácticamente todos hemos tenido contacto con ese ERP. Cuando uno va al médico del sistema privado, para no mencionar de lo público, porque no me quiero quemar, del sistema privado, cuando uno va al médico y el médico le da su receta y uno va a surtir la receta a una farmacia, ¿cuál es la operación que realiza el despachador de la farmacia? Observa la receta que cumpla con una serie de criterios porque se tienen que cumplir criterios. Por ahí en la tarde oía a un compañero que decía es que los psicólogos andan recomendando psicofármacos. Eso está prohibido por ley. Eso está totalmente prohibido por ley. Aquel que lo haga hasta su título puede perder. Pero, en fin. Hace una revisión de que se cumplan los parámetros legales. Posterior a que hace la revisión de que se cumplan los parámetros legales, regularmente lo que hace, lo siguiente a hacer por parte del despachador es verificar dentro del sistema si tiene, del ERP o del sistema de gestión de farmacia, si tiene el medicamento y cuántas piezas tiene y si los tiene en el gramaje que se necesita. Una vez que notifica que ya puede constatar que sí lo tiene, va al stand, lleva el medicamento, lo registra en el sistema y se queda con la receta, cobra, claro está, el medicamento y entrega el medicamento. Ese sí, todo ese proceso está controlado dentro de un sistema de ERP. Son sistemas de gestión organizacional y prácticamente todas las organizaciones tienen eso. Otro sistema que los profesores estarán muy familiarizados con ellos. Actualmente tengo entendido que los registros en los de inscripción de los estudiantes se hace vía plataformas electrónicas. Ya no es como cuando yo era estudiante, que todavía uno tenía que ir a la ventanilla y no quería ir con aquella secretaria que siempre a uno le sacaba la lengua, ¿no? Y ahora ya lo hace desde internet. Ya si el sistema no sirve, pues eso es otra cosa, pero se hace de manera automatizada y el estudiante ya le entregan un comprobante de inscripción. Ese es un ERP. Es decir, sistemas automatizados para, al fin de cuentas, controlar procesos conductuales, porque he ahí el asunto, con esos sistemas se controlan procesos conductuales. Eh, si me permiten la autocita, hace unos años la doctora Zaira me invitó a un foro
que se hizo sobre gestión organizacional y ahí hablé de lo que en aquellos años yo andaba haciendo en torno a utilizando sistemas de gestión organizacional, sistemas digitales de gestión organizacional. Eh, Les puedo proporcionar la liga si gustan para que vean de manera más detallada en qué consisten esos sistemas. Pero en fin, esos son los sistemas automatizados. Ahora los de control no automatizados, los códigos de vestimenta. En muchas organizaciones se utilizan códigos de vestimenta específicos que sirven también para controlar, pues, incluso hasta para controlar conductas verbales. Si no, vayan a un ejemplo muy a ras de piso, un sistema hospitalario, pónganle a alguien una bata y ya le van a decir doctor. Controlan sistemas verbales, los códigos de vestimenta. A su vez, por ejemplo, en seguridad industrial se necesitan utilizar ciertos denominativos dentro de la vestimenta para identificar quién es el responsable dentro de una comisión de seguridad y cuál es incluso su nivel jerárquico. Los códigos de vestimenta son instrumentos de control de conducta no automatizados. Las normativas, precisamente el capítulo del que les hablaba la doctora Zaira, em, que, que esperamos pronto salga junto con otros aportaciones de compañeros, analistas de conducta, todos. Trata en torno al manejo de la normativa, cómo se instrumentaliza una normativa, en este caso para la sanción disciplinaria. La normativa, ¿cuáles son sus características de una normativa? Tiene que ser general, tiene que ser abstracta, tiene que ser impersonal y tiene que ser obligatoria. Un ejemplo a ras de piso de la normativa, la Ley General del Trabajo, la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo establece cuáles, incluso estipula qué tipo de conductas se tienen que hacer y cuáles son sensibles a la sanción disciplinaria. Ajá. Otro más, los formatos de requisición que se utilizan dentro de los procesos organizativos. Ahora bien, vamos ahora a pasar, porque ustedes dirán, bueno, ya hablaste mucho, ¿cómo concatenamos todo eso? Yo busqué, una vez que ya les dije cuáles son que se tiene que tomar en cuenta procesos, se debe de tomar en cuenta instrumentos, se deben de tomar en cuenta actores, ¿cómo se concatena todo esto dentro de un proceso típico que se realiza pues, en, en el grueso de organizaciones? Yo no conozco una organización donde no se hagan inventarios. Que no participen algunas veces ciertos actores, pues es otra cosa, pero el grueso de organizaciones hace sus inventarios anuales. Les comento, si se llega a cortarle el internet es porque está lloviendo aquí bastante en casa y se suelen tener cortes de energía, para que no crean que me desconecté por pánico escénico. Si se llega a ir, rápido regresa y me vuelvo a conectar. Este es un diagrama de Gantt, compañeros. Es un tipo de diagrama que yo utilizo bastante. Es una forma, al fin de cuentas, también para planificar procesos. Ujú. Para este caso, utilicé un diagrama de Gantt para control de inventarios, asimilándolo lo más posible a controles de inventario en farmacia que en su momento tuve la oportunidad de realizar en el sistema público de salud aquí de México. Ahora bien, ¿cuáles son las actividades? De manera llana, porque aquí en esta pues pudiéramos irnos a la definición operacional, pero creo que sería muy agotador y la intención no es, como dije desde un principio, agotar algo, porque algo no se, una temática no se puede agotar en una conferencia, sino únicamente presentar de manera general cómo se pueden hacer las cosas. Las actividades que se realizan en los controles de inventario en el sistema público es, en primera instancia, el chequeo de entrada. ¿Qué instrumentos se utilizan? Aquí, ojo, ya es cuando entramos. Aquí, si ustedes pueden observar, tenemos la normativa, tenemos el uniforme, tenemos el chequeo, los checadores, precisamente los instrumentos que aparecen ahí en el lado derecho son estos mismos que yo mencioné acá. Ujú. Identifíquenlo por las figuritas.
Es lo que intenté utilizar para facilitar la lectura de esto. Y los actores, el personal de base, temporal y el cuerpo directivo. De nuevo me voy para atrás para que se pueda identificar a qué me ando refiriendo con todo esto. Aquí están los denominativos, las imágenes. ¿Vale? Y así vamos a hacer lectura del resto. Se hace un primer conteo, de igual forma, los instrumentos a implementar la normativa uniforme, en este otro caso la requisición de formatos. ¿Qué actor interviene ahí? Únicamente el trabajador de base y el temporal. En el segundo conteo, los mismos instrumentos, pero únicamente actúa un actor, valga la redundancia, en este caso el cuerpo de autoridad. En el tercer conteo, mismos instrumentos, pero ya actúa la Contraloría y actúa el cuerpo de autoridad. El llenado de actas, que es precisamente ya el proceso jurídico de esto, los mismos instrumentos con Contraloría como actor y con actores. La carga en el sistema ERP, en el sistema automatizado de digitalización de todo el proceso conductual. Ajá. Ahí ya no se utilizan los formatos de requisición, sino la carga en el sistema, en el ERP. Y se hace junto con el trabajador de base y el cuerpo de autoridad, la firma de membretes. Ujú, con la autoridad y por último el cierre de inventario y el chequeo de salida. En este cierre de inventario, además de implicar la normativa, el uniforme, los checadores, el control, compañeros, de los formatos de requisición, actúa el trabajador de base y temporal, actúa las contralorías, actúa el cuerpo de autoridad, actúa el sindicato y es aquí cuando ya actúan los famosos programas de incentivos. Los programas de incentivos, al menos en este proceso, se otorgan al final una vez que ya se terminó el proceso. Y esto, claro, está dividido por periodos de tiempo. Vamos a ver un ejemplo del chequeo de salida y el primer conteo. Debe de hacerse todo este proceso en un periodo de 8 a 10 de la mañana. El segundo conteo y tercer conteo en un periodo de 10:01 a pasado las 12 de la mañana, a las 12:20 aproximadamente, y así sucesivamente. Son estos elementos los que precisamente controla el psicólogo y sobre los cuales tiene que ir haciendo sus registros del cumplimiento de tareas para al último poder llevar a cabo el cierre de inventario, el chequeo de salida y claro está, el otorgamiento o no de los programas de incentivos. Y aquí yo les comparto también una tabla que está extraída de un manual de modificación de conducta. Bueno, pues sí, extraída, no como tal, porque creo que algunos elementos no eran pertinentes y yo los quité, pero es de una tabla que ustedes encontrarán en el famosísimo. ah, No recuerdo ahorita el nombre. Se llama Modificación de Conducta, ¿qué es y cómo aplicarlo? De Martin y Peer se llama. Lo publica precisamente la Pearson. Muy, muy conocido ese manual, tanto en México como también en Latinoamérica, incluso en España. Ahora bien, regularmente se entiende por reforzadores únicamente los incentivos económicos, tomando en cuenta aquí algo que se subraya mucho a estudiantes y que es importante que lo tenga, que se tenga consideración. Ningún elemento del medio ambiente es un reforzador por sí mismo. Su carácter se encuentra en función del efecto que tiene sobre la conducta. Y dicho efecto no tiene que ver con que si eso hace feliz o no hace feliz a un trabajador. Un reforzador se define en función de su entrega contingente a la conducta, que tendrá la posibilidad de aumentar la misma, en términos de frecuencia. Ahora bien, y son cuatro
tipos de reforzadores que yo pongo aquí sobre la mesa, ¿no? Los de atención especial, que pueden ser elogios, ascensos de puesto, elección de oficina, elección de ropa de trabajo, obligaciones flexibles. Los económicos, que son los más comunes, que son los bonos de productividad, los programas de estímulos económicos, los vales de regalo, las tarjetas de crédito, las cajas de ahorro, incluso en algunas ocasiones acciones por parte de la empresa, aunque eso ya opera en en los cuerpos directivos, los reforzadores de tiempo de trabajo, el tiempo libre, el descanso extraordinario, el tiempo adicional para comer, elección de días de trabajo, elección de horario de trabajo o los reforzadores de participación, la voz en decisiones directivas, la petición de opiniones e ideas, la colaboración en establecimiento de objetivos y otro que ahí se menciona, que es la oportunidad para aprender nuevas técnicas. Ahora bien, por último, compañeros, y voy a buen tiempo, espero esté siendo, esté siendo entendido, si no ya en la sección de preguntas me hacen pedazos. Los mecanismos que se pondrán a operación dentro de los procesos organizacionales tendrán un efecto sobre lo que se ha denominado de manera genérica, y digo genérica porque no está, pues, no hay una definición compartida en torno a qué es el clima organizacional, pero los mecanismos que se pondrán en operación tendrán un efecto sobre lo que se denomina clima organizacional, que yo aquí lo defino de manera muy llana como las características de control, aversivo o no, que se establecen en el entorno interactivo de la organización. ¿Qué mecanismos de control son probabilizadores de un control no aversivo dentro de la organización, es decir, de un clima organizacional no aversivo? La instrumentación de mecanismos de negociación, principalmente con el agente, en este caso sindical, los así llamados procesos colaborativos y los reconocimientos. Mientras que los probabilizadores de control aversivo son las amonestaciones recurrentes, algo muy característico de varias organizaciones, dicho sea de paso, ¿no? Los cuerpos directivos tienden a, como en el hogar, se tiende a subrayar el error, pero no a reconocer el mérito. Por lo tanto, aquel trabajador que realiza bien una tarea, pues no se le da ningún tipo pues de esto, ¿no? Ni atención especial, ni reforzadores económicos, ni de participación, cuando debería de darse. Lo cual, y en cambio, se otorgan amonestaciones recurrentes. Se presta atención al trabajador cuando hace mal las cosas y se le sanciona por lo mismo. Y eso genera, así como la hipervigilancia, es un probabilizador de controles aversivos y por lo tanto de un clima aversivo dentro de una organización. Dicho sea de paso, en torno a esto, yo les sugiero un video que se llama Entendiendo la agresión. El video es un documental que hizo este Roger Ulrich en 1973, si mal no recuerdo, en donde precisamente trata cuáles son las características de los ambientes aversivos, cómo se generan los mismos y cómo se pueden corregir. Es un muy buen documental en torno al potencial de la psicología conductual, incluso llevado a lo que hubiera podido ser la psicología social, sin hablar en las tergiversaciones a las que ahora se ha llegado, es en la concepción de la psicología social. Y eso sería todo, compañeros. Por último, las referencias para aquellos interesados. eh, y de aquí yo subrayaría, y perdonen si parece instrucción, pero considero que es indispensable que todo psicólogo organizacional conozca la Ley Federal del Trabajo. Es indispensable que conozca la Ley Federal del Trabajo. Por eso la cito ahí. Aun cuando no es algo, una cita psicológica, es necesario que
todo psicólogo conozca la normativa de la institución en la cual va a operar, junto con otros libros, y artículos que se recomiendan ahí. Por ejemplo, el Más allá de la libertad y la dignidad, aun cuando sí es un texto pues criticado, considero que es muy importante precisamente para delimitar la primera sección, esto de el contraste entre determinismo y libre albedrío. Creo que Skinner hizo un buen trabajo en ese libro. Y para textos ya específicos de psicología aplicada a las organizaciones, el libro de López Mena es indispensable, incluso hasta más, desde mi punto de vista, que el famoso libro de Robbins, El comportamiento organizacional. Así como el clásico de Lutáns, de la modificación de conducta organizacional, el Martin y Peer, que ya lo mencioné, y un artículo que se acaba de publicar dentro de un libro que se llama Skinner Revisitado, en donde también hace una discusión muy interesante en torno a las problemáticas a las cuales se enfrentan los analistas de conducta ya en el despliegue operativo, problemáticas que tienen que ver precisamente con estos prejuicios en torno a los determinantes de la conducta. Me refiero a la primera cita de Castro Merino, una cuestión de consecuencias, la paradoja del sujeto operan, operante desde el conductismo. Y eso sería todo, compañeros. Espero haya sido claro. Estoy sujeto a sus preguntas, a su linchamiento, en el buen sentido. Y muchísimas gracias, compañeros. Pues nada, como dicen los españoles, Erika. Bien, pasamos a la sesión de comentarios, preguntas. Eh, si gustan, levanten su mano, esta con el emoticón de la mano, y abran su micrófono. Ok, ya tenemos a Jesús, no, Josué Daniel Cabrera. Hola, hola. No sé si se escucha. Sí, sí, se escucha. Gracias. Yo agradezco a Eric, que también lo sigo por ahí por la página de Objetividad y Psicología. Siempre muy agradable las aportaciones que hace ahí en Facebook de manera como muy formal y enriquecedora. Creo que es bastante valorable. Incluso, ¿no? Por ahí es muy diferente de algunos psicólogos modernos que también divulgan y un tanto derrotistas, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, no sé, quisiera que nos comparta Eric. eh, Digo, a lo mejor desde mi perspectiva como psicólogo, en las pocas instituciones en las que he estado, pero sobre todo también en el área educativa, nos hemos encontrado o se encuentra el psicólogo con factores o variables y entiéndase también, o sea, variables por personas que limitan el ejercicio, ¿no? Del psicólogo. Por ahí Eric nos decía precisamente, de los secretarios, ¿no? Sindicales. Me recuerda también mucho a los papás, ¿no? Cuando hacemos intervención conductual con niños, con programas de intervención que desarrollamos el programa, pero necesitamos que el papá también aplique esas relaciones de contingencia en el contexto en el que vive el niño con mayor frecuencia. Y lo mismo pasa en el ambiente como laboral, ¿no? Necesitamos que haya actores sobre todo de liderazgo, que nos dicen, a ver, ¿qué puedo hacer para, no sé, modificar la productividad con mi personal? Pero esa limitante a lo mejor que creo que sí nos convendría, quizá a lo mejor que nos comparta algo más, Eric, en aquello, de cómo esto igualmente limita la intervención del psicólogo, porque nosotros podemos dominar, ¿no? La ciencia de la conducta, pero igualmente por la otra parte, los actores principales en las organizaciones, porque no siempre nos toca a los psicólogos ser como el que liderea la organización, el que mueve la organización, entonces a lo mejor es lo que es una de las variables que también nos genera como mayor inconveniente, ¿no? Nos gustaría, bueno, es para ahí la aportación que tengo. Gracias. Ujú, ujú. No sé cómo les parezca más pertinente si que se hagan varias preguntas y se contesta así por bloque temático o una por una. Yo no tengo problema por cualquiera de las dos dinámicas.
Zaira, no sé, tú ahí qué Sí, andas. si vas a una, a lo ¿Una, mejor, una? sí. Órale. Para esto yo tendría dos recomendaciones. Ninguna de ellas sencillas, porque en esto pocas cosas son sencillas. Es importante, compañeros, que los psicólogos peleemos los puestos de autoridad dentro de las organizaciones. Como bien menciona el compañero, y es algo recurrente dentro de los de distintos campos, el psicólogo me parece que se ha restringido en más de una ocasión a ser una suerte de erudito en torno a las capacidades del conductismo o del análisis de conducta en general, con todas las diversas escuelas que hay en esto del análisis de conducta. Ajá. Se ha limitado a ser un erudito, pero no a aspirar a ocupar puestos de autoridad. Precisamente para poder hacer estas intervenciones se requiere, como bien menciona el compañero, eh, la capacidad de liderazgo, y un liderazgo cómo puede ser, pues no definido, pero al menos sí delimitado, como aquella persona que tiene la capacidad de disponer o hacer un arreglo de las contingencias de la organización, en la organización. Este, Planificar precisamente el medio en el cual se dan las interacciones. Y eso se hace desde los puestos de autoridad. Sin embargo, pocas veces los psicólogos han aspirado a los puestos de autoridad, y eso pasa por interesarse por la política que se hace dentro de la organización. Muchos psicólogos consideran, creo yo, de manera incorrecta, que interesarse por aspectos políticos de la organización es perder el objeto principal de estudio dentro de la disciplina. Yo considero que no es así. Las intervenciones psicológicas tienen que ver con la capacidad de, de movimiento político que tenga el psicólogo dentro de las organizaciones. Y debe de aspirar a los puestos de autoridad. Ahora bien, cuando no ocupa el psicólogo puestos de autoridad por diversas situaciones, porque también no es fácil aspirar a ellos, eh, deberá tener pues, vaya, pues, permítanme decirlo así, aunque esto sí es algo muy ambiguo. Eh, Permítanme decirlo de esta manera: capacidades interpersonales para influir en los demás. Si el psicólogo no tiene capacidades de persuasión, difícilmente podrá ser en primera instancia tomado en cuenta. El psicólogo necesita poseer capacidades de persuasión, y esas capacidades de persuasión existen, incluso se enseñan muchas veces desde la clínica. Las habilidades sociales tienen que ver precisamente con las capacidades de persuasión. Cuando yo observo a psicólogos que son, y permítanme decirlo así, que se ahogan en la pedancia, me digo, muy difícilmente, aun cuando seas un erudito, podrás tener éxito en el desempeño, al menos dentro de organizaciones. Es decir, es necesaria la capacidad de incidir. Si no se puede incidir desde un puesto de mando, pues incidir desde la capacidad de persuasión, tener comunicación con los agentes sindicales, vaya a infiltrarse dentro de organizaciones. Si me permiten decirlo de esa manera, un psicólogo tiene que infiltrarse dentro de las organizaciones, tener sistemas de control, y de observación y de registro de la conducta. Les pongo un ejemplo muy llano. Uno puede ejercer vigilancias, pues en tiempo real, monitorizar conductas dentro de las organizaciones, y para eso no necesitan estar presente. Utilícese un sistema de cámaras de circuito cerrado de videovigilancia. Entrénese a los observadores.
y puede ser uno o dos observadores. Una vez que se identifican por ejemplo, problemas de productividad en un área específica. Ubíquese, por ejemplo, en farmacia, la cámara no me voy a poner a supervisar paracetamoles. Supervisaré los medicamentos de catastro, los de alto costo, los psicotrópicos. Es decir, eh, además de la claridad del objeto de estudio, además del conocimiento de las técnicas psicológicas, debe también desarrollar habilidades sociales, permítanme decirlo así. De otra manera es muy, muy complicado hacer esto. Ajá. Esas serían las dos formas muy generales que yo recomendaría aquí a nuestros escuchas para hacer esas limitaciones que hay de aplicación, reducir la probabilidad de que estas afecten en nuestros programas, ¿no? Sería eso. Gracias, Eric. Voy a leer antes de darle la palabra a Alejandra Toledano y a Arturo Silva. Hay un comentario en el chat en donde además de saludarte la doctora Gómez, dice Mm. que en Colombia se concibe el clima organizacional como la percepción compartida que tienen los trabajadores en relación con su contexto de trabajo. ¿Sería válida esta definición desde una perspectiva conductista? Ay, pues yo no sé si desde una perspectiva conductista, porque pues yo no puedo hablar en nombre de una perspectiva conductista, pero porque pues yo no hablo en nombre de toda la perspectiva, pero yo identificaría, yo subrayaría algunos problemas con esa definición. Eh, ¿Qué entendemos por eso de percepción compartida? Yo empezaría por ahí, ¿no? Yo operativizaría, yo haría el voto por operativizar, es decir, llevar a términos lo más descriptivos de la conducta, lo más descriptivo posible de la conducta, llevar esos conceptos, ¿no? De la percepción compartida. Eh, me parece, me parece, puede ser que me equivoque, que hablar de clima organizacional sin prestar atención al control aversivo o no aversivo dentro de las organizaciones es no prestar atención a lo importante de el clima organizacional, que es cuál es el tipo de control, qué efectos está teniendo sobre las personas. Está teniendo un efecto aversivo, es decir, te está, por ejemplo, generando más problemas en términos de sanciones, que es un mecanismo para evaluar la calidad del clima organizacional. ¿Cuántas sanciones tienes en tu departamento? ¿Cuántos conflictos interpersonales tienes en tu departamento? ¿Y cómo los mides estos conflictos interpersonales? ¿Hay golpes? En términos de 30 frecuencia. y, y Ajá. En términos de frecuencia. En términos incluso de intensidad. Yo les pongo un ejemplo. En una ocasión estábamos observando a un trabajador que tenía la costumbre, allá de patear las cajas no les voy a decir cajas de qué, pero tenían la costumbre de patear. Y cuando se vio por primera vez, uno de los directivos dijo, ya con esto tenemos. Y la recomendación que le hicimos fue que lo haga con mayor frecuencia y con mayor intensidad. Porque si no lo hace con mayor frecuencia y con mayor intensidad, esa conducta no es sancionable y se te puede caer el proceso administrativo. Es decir, esto más que una percepción compartida, creo yo, habrá que operativizar mm, mal los términos. Es peligroso para el análisis, para los analistas de conducta, partir de conceptos tan abstractos.
Es peligroso porque los conceptos abstractos son generales, pero pueden ser ambiguos y regularmente son ambiguos. De ahí que yo diría, pues no sé si sería válida o no, pero si me lo preguntan, haría un llamado a vamos a operativizar un poco más eso de la percepción compartida, ¿no? Ujú. El contexto de trabajo se entiende, el lugar donde se dan las relaciones laborales. Yo no voy a investigar cómo se comporta el trabajador fuera de su horario laboral y fuera de la organización. El contexto se entiende, ¿no? El departamento, las instalaciones, la infraestructura, pero ya la percepción compartida hay que ver qué se entiende por percepción compartida. Y muchas veces lo que hace, compañeros, precisamente el psicólogo dentro de organizaciones es empezar a quitar las madejas de los términos para operativizarlos de una manera más precisa, porque a medida de que estén operativizados de manera más precisa, se van a poder no solo medir, sino también intervenir sobre ellos. A mí me parece que aquello que no se puede medir, pues no se puede compartir, ¿no? No se puede intervenir, perdón. Ujú. Eso es lo que yo sugeriría ante eso, y un saludo también a la doctora Irma. Gracias, Eric. Alejandra Toledano, por favor. Hola, buenas tardes. Me da gusto saludar a los organizadores del seminario y pues también poder escuchar la presentación de Eric. En este caso, mi pregunta es, Eric, ¿cómo crees que sería prudente hacer una investigación, en este caso para indagar el efecto de algunos estímulos recurrentes en las organizaciones? Tú ya ahorita nos ponías algunos ejemplos. Y en este caso, ¿cómo comprobar el efecto que estos tienen sobre el comportamiento? Em, y mi pregunta surge sobre todo por las recurrentes carencias de recursos de las empresas en el tema de la otorgación de los estímulos. Ujú, ujú. Mira, te voy a responder, compañera Alejandra, de manera así muy general. Em, Tenemos que identificar un problema en primera instancia, porque las empresas otorgan o no, vaya, no solo la facilidad para hacer una investigación, por lo cual entendamos las personas, el recurso económico, las instalaciones, el tiempo, porque es importantísimo. Muchas veces dicen sí, pero no me lo saques de trabajar. Y pues es que es un poco difícil, ¿no? Porque necesito un poco de su tiempo de labores, así como también los datos, porque eh, es muy difícil que una empresa sea transparente en los datos, que lo esté dispuesta a hacerlos públicos, pero lo otorga en función de la capacidad que se tenga para identificar una problemática y ofrecer el proyecto de tal manera en que dicha investigación pueda ser útil para solucionar la problemática de esa organización y pueda ser replicable en otras organizaciones. Yo tengo el hábito de cuando así se me solicite, cuando tengo la oportunidad, empezar por la matriz y posteriormente ya por las ramificaciones, para una vez mostrado el éxito que se puede tener ya en la empresa matriz, ya uno se va a las ramificaciones. Este, pero eso se puede hacer en empresas grandes, ¿no? En empresas pequeñas que luego únicamente tienen este, una, este, una oficina, pues es muy complicado. Bueno, eso por un lado. Por otro, actualmente, y eso está siendo un campo bastante fértil, em, la Secretaría del Trabajo ha prestado
creo, bueno, yo ubico de unos 4 años a la fecha demasiada atención en torno a este aspecto de clima laboral. La 035, la norma 035 precisamente incide sobre ello, a pesar de las críticas que existen, incluso. Dicho sea de paso, en la entrevista que tuve la oportunidad de realizarle tanto a Zaira como a la doctora Giselle, se hablaron de las críticas que hay con el instrumento de la 035. Sin embargo, se sigue aplicando y se va a seguir aplicando por un buen tiempo. Ahora bien, la Secretaría del Trabajo puede establecer multas hasta de 4 millones de pesos cuando a las organizaciones, cuando no hay un cumplimiento de la norma 035. Si uno vaya, tiene la habilidad para, para mostrar a la organización, principalmente a los directivos, porque el mismo agente sindical está sujeto a lo que digan los directivos, en especial cuando son instituciones privadas. En instituciones públicas, ahí sí los sindicatos suelen tener mucho más fuerza que los directivos, pero en instituciones privadas, ¿no? Cuando uno es capaz de mostrarles cuál sería el costo-beneficio de las intervenciones, suelen aprobar las mismas. Otro aspecto importante, se necesita contar con un equipo de trabajo, un equipo de trabajo entrenado, porque un psicólogo solo, pues poco puede hacer, necesita de un equipo de trabajo entrenado y a su vez también necesita una. Y esto van a decir, pues eso es una obviedad, pero algunas veces se pasa por alto. Poner de manifiesto que no se esperen resultados a muy corto plazo. Las investigaciones que, incluso las documentadas en torno a modificación de conducta, ponen el acento sobre sí la posibilidad de modificar las interacciones dentro de las organizaciones, pero no en un periodo menor a 4 meses. ¿A qué quiero llegar con esto? Hay una sobrevaloración de estos cursos de capacitación o charlas de motivación personal que consideran que si va y se le habla a los trabajadores de pórtense bien porque eso es lo moralmente correcto, y este embriague que hay de la psicología positiva, que yo no la considero ni positiva ni psicología, pero ya eso lo dejaremos para otro punto. Eh, 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 es un aspecto con el cual el psicólogo conductual también se tiene que enfrentar. Es decir, eh, poner de manifiesto a los cuerpos de directivos que las intervenciones no van a ser ni rápidas, no se van a hacer, si no es por medio de un equipo bien estructurado, que el costo-beneficio, que van a tener un mayor beneficio en comparación con los costos, y que a su vez existe una evidencia de que en otras situaciones ha sido útil. Eso es lo que yo pondría sobre la mesa. Y también aquí algo muy importante. En una ocasión yo hablaba con un compañero que él se creía que era una especie de investigador básico en una organización. Decía, en una organización hago ciencia. Yo considero que a una organización no se va a hacer ciencia. Una organización, los psicólogos organizacionales somos tecnólogos. Estamos aplicando. La ciencia, como yo la concibo, se hace dentro de laboratorios, como yo la concibo. Muy difícilmente una organización nos contrata para hacer ciencia. Lo que busca la organización no es el desarrollo científico, sino la solución de problemáticas de la organización, y es eso sobre lo cual nosotros tenemos que intervenir. Es lo que de manera general yo pondría sobre la mesa. No sé si fui claro. Y como sugerencia, yo me he visto en esos problemas. Si hay la posibilidad de que la organización pueda hacer públicos sus datos, es mucho mejor,
porque eso ayudará no solo al desarrollo de la disciplina, que es importante, sino a la replicación de de los resultados, tanto de la metodología como de los resultados. El grueso de organizaciones no buscan el fracaso. El grueso de organizaciones lo que están buscando es su desarrollo, muchas veces medido no solo en términos económicos, sino también incluso en términos de cumplimiento de la ley. En este caso, la 035, están buscando cumplirla, ¿no? Este, y eso así de manera muy general. Gracias, Eric. Arturo, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches ya casi a todos los que estamos aquí en este seminario. También yo agradezco la invitación y mis comentarios van en el sentido un poco de eh, plantear mi punto de vista en relación a lo que sería propiamente la psicología organizacional como nombre. Y creo yo que empezamos a hacer una delimitación que origina una disputa cuando le ponemos conductual. Somos muy dados los psicólogos, además de llamarnos psicólogos, de darnos un apellido. Y el apellido pues, es conductual, humanista y lo que sea. Y a partir de ahí empezamos a reivindicar nuestras herencias. Y eso nos hace, evidentemente, que en lugar de lógico en general, nos metemos a la disputa. Y lo digo ahorita también por lo que el doctor Eric mencionaba a un principio, en donde sentí yo que se curaba en salud al decir, estoy hablando de castigo y no de reforzamiento y cosas de esas, ¿no? Yo lo digo por experiencia, que fui coordinador de la maestría en modificación de conducta a principios de los 90 en la UNAM. Y estuve más o menos ahí un buen tiempo, varios años como coordinador. Y me acuerdo que otros que se etiquetaban de otra manera, una de las cosas es que nos decían precisamente y nos criticaban el concepto de control. Y el primer impulso que uno tiene como persona, cuando le empieza uno a decir. Y yo lo comento como experiencia en el sentido que después me hice a la idea y reconsideré. ¿Y saben cuál fue la respuesta después de algunas impugnaciones cuando yo utilizaba ese lenguaje? Sí, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Esa es la categoría lingüística que yo utilizo para describir este proceso. ¿Cuál es el problema? Pues han de saber que los que me criticaban, o criticaban, pues, no me criticaban a mí, sino criticaban esta orientación. La mayoría se quedaba callado. Porque nada más era un concepto que propiciaba precisamente el hecho de la disputa. Ahora ya se han creado otros términos y creo yo que por ahí la psicología de naturaleza que reivindica los principios, que yo también los creo bastante y me adhiero a ellos, de los principios de modificación de conducta, podemos ajustar nuestro lenguaje para hablarlo en términos de las nuevas tendencias que la sociedad utiliza para comunicarse. Porque no me podrá negar que cualquier orientación, sea la que sea, psicológica, trata de controlar y modificar. ¿No? Ya sé que se lo explique a uno y que uno vaya a razonar y que diga, ay, sí, tiene razón, yo soy así porque desde niño me hicieron esto y yo tengo bueno, pues ya. Y lo que se espera, pues evidentemente que a partir de que yo concientice y que haga razonable y consciente eso que yo tengo ahí en la raizota, pues haga algún cambio. A partir del control que me dio el terapeuta, de la orientación que sea. Entonces creo que los psicólogos, hemos invertido bastante tiempo
en descalificarnos unos a otros en función de una verdad única, y que yo soy que tengo la neta de las netas y tú no, y cosas de esas, ¿no? En lugar, digamos, de comprender mejor el comportamiento humano y vislumbrar que esa visión es una parte y es una mirada que se da diferente a la mía, pero que tiene también el mismo valor de explicarme. Y el hecho de que yo me haga consciente de que soy así, ahora sí que porque mi mamá me creó, no sé, ya ven las teorías unas que la mera verdad yo digo que sí son muy llamativas en términos de los principios, ¿no? Que fui amamantado por el pecho bueno y el pecho malo, pues a lo mejor sí, sí fui amamantado por el pecho bueno y el pecho malo de mi madre, a lo mejor sí, pero lo podemos incorporar para comprender mejor el comportamiento humano. En lugar de decir, no, 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 eso no es cierto, son mitos y todo ese tipo de cosas. No, pues a lo mejor podemos comprender mejor el comportamiento humano. Entonces creo que ahora, cuando menos a nivel mundial, vean por ejemplo la definición de psicología del APA. ¿Sabes para dónde se orienta la definición de psicología del APA? Ya se olvida un poco de lo que sería el objeto de estudio de la psicología, que en cuánto tiempo nosotros nos involucramos cuando fuimos alumnos y los maestros nos involucraron, que cuál es el objeto de la psicología, y pues que si la mente, que si no, que si cosas de esas, ¿no? Y vean la definición del APA. Hay una definición que precisamente trata de unir la diversidad. ¿Y saben cómo lo hace? Hay que entrar nada más a la definición, ¿verdad? Lo hace a partir de las problemáticas que enfrentamos nosotros los psicólogos. Y entonces dice que el psicólogo tiene herramientas conceptuales y teóricas y aplicadas para solucionar esos problemas. El psicoanálisis puede tener sus herramientas, que es la reflexión, el hecho, bla, 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 y buscar solucionar un problema. Los conductistas también. Utilizamos un lenguaje de control y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo en lo particular, hablar ya directamente con Eric, no le tendría yo en cualquier evento, ¿no? Yo no tendría ningún empacho en decir control y no me estaría justificando, porque es una visión y evidentemente estamos haciendo un control. Estamos controlando y tratamos de hacer un control y una modificación de lo que está sucediendo en el... Si no, no tendría ningún caso. La ciencia se convertiría nada más en una contemplación, en ver que cae la manzana. Ya, qué bonito cayó la manzana, ¿no? Pero no, uno solamente se conformó con ver caer la manzana. Ya, mira, ya cayó la manzana. ¿A qué se debe? ¿Al espíritu que traía la manzana? O sea, no. Generó conocimiento. Y después ese conocimiento no solamente fue aplicado, sino que hasta además fue predictivo, porque generó una fórmula que predijo la caída de los cuerpos. Entonces yo digo que en lo particular, se lo digo como psicólogo, digamos, de la vieja guardia que fui formado en una orientación y tenía que convertirme en emisario y defensor de esa orientación. Considero que ahora el mundo y la psicología se debe de encaminar a la incorporación de diferentes lenguajes. Yo sé que después va a haber uno que me diga, y el eclecticismo, ¿no? Y luego ya empiezan ahí a sacar el rollo de que el eclecticismo es bien malo también, porque lo estás usando y todo ese tipo de cosas. Y nos empiezan a asustar con el concepto de eclecticismo, ¿no? Del eclecticismo. Yo creo que la psicología en sí como tal, lo que debemos de hacer es establecer más bien diálogos entre las miradas que tenemos sobre cómo podemos solucionar problemas que la sociedad nos plantea como profesionistas. Y uno de ellos es también lo que muy acertadamente menciona Eric, en el sentido de que dentro de las organizaciones, bueno, ya me estoy, bueno, antes de dispensar, pero ya soy psicólogo de los grandes y siento que a veces siempre hablo como si estuviera pontificando, ¿no? Pero bueno, han de disculpar, es por mi edad, ¿no? Que ya sí hablo como si estuviera pontificando. Y creo que Eric menciona una cosa muy importante que también debemos de ver en el aspecto organizacional, que los psicólogos tenemos así la posibilidad y debemos de tener también la aspiración de gestionar cualquier tipo de proceso en una organización, llámese empresa o lo que sea.
Y no limitarnos específicamente, no, pues es que soy conductista, pues yo nomás veo conductismo. No, pues yo soy humanista, nomás voy a dar talleres allí. O soy psicoanalista y nomás me voy a agarrar a los directivos. Pues no, o sea, cuando estamos en una organización debemos de tener una visión holística, los psicólogos. Y de esa manera vamos a crecer más como profesión. Eso es todo ya. Mi comentario, digo que me pongo muy a pontificar, pero han de disculpar, pues es mi edad ya. A mí me Pues gustaría hacer unos comentarios en torno a lo que menciona el doctor, porque eso, eso abriría el campo, doctor Arturo, a una discusión incluso hasta epistemológica. No son pocos los psicólogos que sostienen que se debe apelar por una psicología sin adjetivos, incluso así lo menciona, una psicología sin adjetivos. Es decir, no denominarnos como conductistas o algo otros interconductistas, humanistas. Yo no considero a los psicólogos ni, que digan los psicoanalistas ni psicólogos. Para mí eso es una pseudociencia dañina. Cognitivo-conductuales, etcétera. Sin embargo, en buena medida el tipo de prácticas que se da dentro de la disciplina son producto también de las confrontaciones que se dan dentro de la disciplina. Es decir, yo no parto desde un supuesto en el cual el conflicto sea malo por sí mismo. Creo que aquellos que consideran que el conflicto es malo por sí mismo pueden estar cayendo incluso en un error de lectura de los procesos, no solo científicos, sino incluso políticos. Eh, y hay investigaciones que así lo muestran, que el conflicto, investigaciones de psicólogos, que ciertos grados de conflicto son incluso provechosos para las organizaciones y para las disciplinas. Si existen adjetivos, si existen distintas psicologías, porque a mí me parece que sí existen distintas psicologías, es porque no hay una claridad del objeto de estudio, no hay una claridad metodológica y a su vez hay también diferencias incluso ontológicas. Un psicólogo analista tiene una perspectiva ontológica muy distinta a la que tiene el analista de conducta skinneriano. Uno cree en el libre albedrío, el otro no. La praxeología, otro ejemplo más, de una forma de psicologización llevada a la economía, por parte, de dicho sea de paso, de este von Mises. Es una concepción ontológica distinta de la condición humana. Y al existir concepciones ontológicas distintas, contrastadas, contrapuestas, pues existen distintas formas de entender los fenómenos, incluso muchas veces hasta de inventar fenómenos, porque no es lo mismo, doctor, me parece, y hago aquí el subrayado, como usted también bien comenta, yo no quiero aquí estar hablando como pensando como si estuviera hablando el Papa de lo que aquí digo es ley, no. En este tipo de cosas están sujetas a la discusión, pero yo no concibo que que estén hablando de lo mismo un analista de conducta cuando habla de motivación a un psicoanalista cuando habla de motivación. No están hablando de lo mismo, porque incluso el cómo se concibe un proceso motivacional por parte de la modificación de conducta es distinta como lo concibe un psicoanalista, ¿no? Poniendo el subrayado de nueva cuenta, que desde mi punto de vista, y no tengo empacho en definir el psicoanálisis como una pseudociencia dañina. A su vez, el utilizar cierto tipo de términos, los términos tienen carga, tienen valencia. Y podemos en más de una ocasión incluso ser víctimas de esto que hablaba este Turbay, víctimas de la metáfora. Hay muchos psicólogos que son víctimas de la metáfora.
que cuando hablan en torno a eventos psicológicos, no están hablando en torno a fenómenos concretos, identificables, sino que están discutiendo en torno a metáforas. Yo creo que sí, que son discusiones que no están agotadas, ya para acabar, que son discusiones que no están agotadas, que son discusiones que se tienen que seguir dando dentro del campo, en especial dentro del campo de formación. Me parece que es indispensable. Yo no me dedico a la cuestión académica, pero me parece que es indispensable que a los estudiantes se les instigue este tipo de discusiones, porque al momento de salir a campo, usted y yo podemos entendernos como psicólogos cuando hablamos de control y no tener empacho. Además, a mí hasta me gusta el término. Pues mire, yo no tengo aquí Stalin nada más porque sí. Para mí es uno de los ejemplos de control de un estado, de una zona geográfica. Y no tenemos empacho para hablar de eso. Pero cuando estamos ante directivos que tienen una forma de entender el control de manera maquiavélica, como algo malo, como que al sujeto se le debe de dar la posibilidad de elegir y que esa elección tiene que emerger de algo que está dentro de él, y yo todavía me digo algo de acá adentro, hay otros que dicen está acá, siendo víctimas de una falacia mereológica, las neurociencias actuales, bueno, una parte de las neurociencias actuales. Ese tipo de cosas son necesarias que se discutan, porque los directivos de las empresas, pues de psicología no saben más que el sentido común. Y hasta la fecha, conceptos como control de conducta, manipulación de conducta, porque en efecto hacemos una manipulación de conducta. Yo parto del supuesto de que nuestra conducta siempre está bajo control. Que no seamos conscientes en torno a los mecanismos que nos controlan es otra cosa, pero siempre estamos bajo control. Y es viable manipular esos mecanismos de control. Y no es malo, pero los directivos no lo entienden de esa manera. De ahí que yo incluso hago voto, no lo mencioné aquí, pero bueno, no lo mencioné durante la exposición, pero ahora me doy el permiso. Uno tiene que hacer un trabajo de codificación. Así como el arquitecto hace un trabajo de codificación para para hacer aplicaciones de la física. El arquitecto hace aplicaciones de la física, aplica principios físicos. Tiene que hacer un trabajo de codificación cuando le está explicando, por ejemplo, a los inversores. Si no hacemos ese trabajo, pues muchas veces el potencial de de incidir sobre las organizaciones se puede ver mermado. A mí me parece que si yo llegase a una organización desplegando la terminología conductual, hablando de estímulo delta, estímulo discriminativo, reforzamiento, castigo, reforzamiento diferencial, principio de Premack, dirían, ¿de qué nos estás hablando? A mí, ¿de qué nos estás hablando? Yo creo que tenemos que hacer un trabajo de codificación y a ser fieles con la función, aun cuando el terminológicamente, tal vez no seamos tan fieles, pero sí fieles con la función. Yo puedo hablar de motivación en una planificación de programa, pero no voy a hablar en los mismos términos en los que hablaría, por ejemplo, un psicólogo cognitivo. Yo no considero que la motivación sea un proceso cognitivo. Así como yo tampoco creo en la psicodinámica, yo no creo que existan energías internas que estén luchando entre ahí dentro de nosotros, ¿no? Eso es lo que yo le comentaría a este doctor, y reiterando, es importante desde mi punto de vista que esto se discuta con estudiantes para irlos, pues, irlos entrenando
irlos entrenando porque ese tipo de discusiones las van a tener fuera, incluso cuando tengan que contrastar sus posiciones contra psicólogos de otras escuelas, porque hay psicólogos de otras escuelas, nos guste o no, me parece que eso es una realidad fáctica. Hay psicólogos humanistas, hay psicólogos conductistas, hay psicólogos interconductistas. Nada más habrá que ver y no me gusta. Bueno, no me gusta leerlo, pero no lo sigo. Habrá que ver si Emilio Ribes puede hablar en términos gratos con un conductista radical, pues sí se expresa bien feo de ellos. ¿Por qué? Porque ahí son diferentes y nuestra disciplina se encuentra en desarrollo. Y me parece a mí natural, permítame decirlo así, que existan ese tipo de discusiones. Habrá el momento en que, porque yo sí soy optimista, en que se podrá tener un objetivo de estudio compartido. Y me parece que dentro de las distintas escuelas de psicología, los analistas de conducta somos los que tenemos mayor claridad en torno a cuál es nuestro objeto de estudio, cuáles son los mecanismos de intervención que tenemos, cuál es la ontología de los fenómenos, mayor claridad epistemológica, mayor claridad tecnológica, mayor claridad científica. Es decir, no somos, o sea, no, el, no se, no se puede decir que es lo mismo un psicólogo conductista a un psicólogo humanista, desde mi punto de vista. Y eso sería el comentario, doctor. Gracias Así también. como dice Eric, me voy a permitir hacer 2 comentarios breves antes de darle la palabra a Cristian y después a las otras 2 personas que levantaron la mano. Y también como dice Arturo, será por mi edad, pero cuando hablaron de control me recordaron ese video de la madre mexicana, que teníamos un control sobre los hijos. Y cada vez que se portaba mal un hijo, pasaban ahí la escena, bolas, la chancla, ¿no? O sea, el control era la chancla. Y pero así dejaba de hacer aquella conducta molesta, ¿no? Yo nada más quisiera, este es mi segundo comentario, decir que hay diferentes niveles de análisis y no es lo mismo hablar de filosofía que de teoría o metodología. Creo que muchos de tus comentarios, Eric, tienen que ver, sí, con una parte filosófica, epistemológica, y para dar solo un ejemplo, conducta para Watson era la asociación entre estímulos. Esa era conducta. Entonces, nuestro objeto de estudio, si citamos a Watson como el que por primera ocasión establece el objeto de estudio, entonces tendríamos que estar entendiendo que lo que analizamos sería la asociación entre estímulos. Pero si en la actualidad nos ponemos en esta última versión que hablabas del interconductismo, la conducta no es la asociación entre estímulos. Entonces, pero este terreno de definición o de filosofía es esto. Cuando hablamos la aplicación de la psicología sin los adjetivos humanista, bueno, porque el humanismo también es una filosofía. Voy a hablar de corrientes teóricas de la psicología como, no sé, cuestiones de terapia familiar, sistémico, eh, no sé, ay, ahorita mismo no me acuerdo, pero el punto es que depende en qué nivel estemos refiriéndonos. La metodología, por ejemplo, tampoco es propia de un psicólogo conductual o de un psicólogo sistémico, ¿no? La metodología es eso, metodología. Que, por ejemplo, los diseños de igual a uno los utilicen más los psicólogos conductual, esa es otra cosa, por su dinámica de pensamiento en términos de hacer congruente su principio con la parte metodológica de qué y cómo van a medir. La entrevista es parte de la metodología y la entrevista no tiene dueño, ¿no? Entonces, sí, en este sentido, tendríamos que acotar las reflexiones, en qué tenor hablamos, ¿no? Epistemológico, filosófico. En realidad, conductismo es una filosofía.
como Ajá. tal, ¿no? Entonces, la aplicación de tus principios teóricos que hoy nos expusiste en tu conferencia tiene que ver con la metodología que empleaste, ¿no? Porque en efecto tú no puedes llegar con un directivo o con los trabajadores con términos de, eh, pues voy a poner un estímulo discriminativo para, ¿no? Y te voy a dar un estímulo reforzante para que incremente tu conducta, la conducta definida, ¿sale? Entonces, sí, me gustaría nada más hacer esta acotación un poco, creo que es el mensaje que Arturo nos está brindando y que hasta el día de hoy, cuando hacemos estos comentarios, pues siempre hace cosquillas, ¿no? En el organismo y uno quiere hablar y decir y rebatir las diferentes posturas, pero para los que no son tan añejos en el conductismo, como Arturo y como yo, sí me gustaría nada más hacer hincapié depende el nivel de análisis del cual estemos refiriéndonos, ¿no? Entonces, si es en el plano filosófico, en el plano teórico, en el metodológico, hasta el interpretativo, ¿no? Porque no todos los conductistas hacemos lo mismo y para hacerme publicidad, precisamente mi sesión de la próxima semana voy a hablar de estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, estaba Cristian Yair, después el doctor Camacho y al último Josué Daniel. Y con esto damos cierre a este seminario del día de hoy. Por favor, Cristian. Ya Creo se que fue. ya se fue. Bueno, al doctor Camacho, por favor. Hola, ¿me pueden escuchar? Sí. Hola, Sí, hola, buenas tardes. Bajé mi manita porque pensé que ya nos alcanzaba el tiempo. Voy a ser breve. En primer lugar, me dio mucho gusto escucharte, Eric. Me da mucho gusto escuchar tu presentación y me fue muy fácil seguir el tren de pensamiento que nos trataste de comunicar en términos de sistematicidad y en términos de una perspectiva basada en la observación directa de la conducta y las condiciones ambientales que la mantienen y la transforman. También me dio mucho gusto escuchar la opinión del doctor Arturo Silva. Como Zaira, el doctor Arturo Silva también fue mi profesor. Seguro se acuerda de mí. Él fue el que me dio mi primera oportunidad de investigación en su proyecto, haciendo bases de datos, no sé, seguro ya no se acuerda, de las interacciones entre maestras y niños. Y fue esa oportunidad la que me encaminó hacia el trabajo académico. Ahí me enamoré del trabajo de cubículo, ¿no? Pues muchas gracias al doctor Arturo. Ahora, fíjate, escuché como dije, tu presentación y algo que noté es algo que también he notado en las presentaciones de otros practicantes del análisis de la conducta en diferentes campos, educativo, clínico, en su interés por esclarecer las condiciones de reforzamiento que pueden ser aplicables y efectivas en el mantenimiento del comportamiento positivo, omiten el aspecto de las operaciones motivacionales que, según Michael, brindan valencia a dichas operaciones de reforzamiento. Pues todos sabemos, ¿no? ¿Qué hacemos con las ratitas? Pues las privamos de alimento. Esa es la operación motivacional fundamental que le da valencia a las condiciones de reforzamiento a partir de los cuales se modifica la tasa de respuesta. Y en el campo del trabajo y en el campo educativo, pues sabemos, ¿no? Condicionamos puntos, calificaciones, establecemos rúbricas y a través del lenguaje establecemos esas operaciones motivacionales. Entonces, yo más bien aquí, más que una pregunta, es una sugerencia para futuras presentaciones, porque creo que coincido con Eric y lo veo en su discurso, que a él a él no le sorprende lo que estoy diciendo. Eh, no le estoy diciendo algo que no conozca, sino simplemente en futuras presentaciones convendría hacer énfasis en los aspectos de las operaciones motivacionales, porque a partir de ellas puede transformarse radicalmente el efecto de esos reforzadores de los que tan claramente nos hablaste, recuperando esa tabla clásica de modificación de conducta. Ahora, ahora sí ya como una pregunta.
pensando en que esta es una conferencia, tu conferencia fue, si lo entiendo bien, el resultado de tu experiencia profesional trabajando en el área pública. Eh, Algo que uno encuentra cuando se introduce a las prácticas organizacionales es la enorme cantidad de castigo que existe asociada a las prácticas organizacionales. Y cuando hablamos de control, generalmente estamos pensando en fuentes aversivas de control. El mismo Skinner en una entrevista rechazaba categóricamente este abuso que se daba en las empresas y él apuntaba con mucha claridad a favorecer las condiciones que incentivan el comportamiento positivo y no al castigo del comportamiento negativo, por más dramático y por más saliente que este pueda ser. Entonces, te pregunto, ¿cuál es tu opinión? ¿Tú coincides en este uso y este abuso del castigo como parte de las políticas de control organizacional? Eh, Muy bien. Respecto a lo que comentas de la motivación, sí, asumo perfecta, totalmente lo que comentas. El potencial de reforzamiento se encuentra en función de los mecanismos que se establecen, motivacionales, ¿no? Y no hablé de ellos. Valga adecuada la crítica, considero. Respecto a si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, eh, se sabe que el castigo no solo no es recomendable por cuestiones filosóficas, sino incluso no es recomendable por cuestiones técnicas. No es un elemento efectivo de control, a la vez de que genera reacciones emocionales difíciles de controlar, ambientes aversivos, etcétera. Si estoy de acuerdo o no en esto, si en esto sería más precavido. Y voy a hacerme un poquito de publicidad. El capítulo que se trabajó con Zaira es en torno precisamente a los mecanismos de sanción, y algo que podrán ahí encontrar ya dentro de las conclusiones es que no se trata de estar a favor o en contra del castigo, sino de reconocerlo como un elemento que, guste o no, forma parte de las prácticas organizacionales, que debe ser estudiado, porque a la medida en que es estudiado y hecho público, es posible poner en práctica otro tipo de mecanismos diferentes al castigo. Si me lo preguntas, yo, por supuesto, y más aún desde la óptica skinneriana, que es en donde yo me muevo, eh, haría una defensa por establecer mecanismos de reforzamiento. Sin embargo, el castigo existe. El castigo existe y debemos de estudiarlo. ¿Mm? Y al momento del estudio, poner el foco sobre la posibilidad de realizar programas de modificación de conducta en los cuales no necesariamente se ejerzan actos de, pues vaya, de castigo, vamos a llamarle así, ¿no? Este, instrumentos que son incluso técnicamente más sólidos y que permiten em, no permanencia, pero sí al menos vaya, la probabilidad de que la conducta se mantenga sin necesidad de la contingencia explícita. Que algo que se ha observado con esto del castigo es que cuando no existe el elemento de control aversivo ahí, pues la conducta regresa, ¿no? Es decir, no es ni técnicamente el castigo recomendado, pero existe, ¿no? Por eso hay que tratarlo y seria. A eso me ceñiría, porque hay más preguntas y ya casi se acaba el tiempo. Sí, gracias, Eric. Reconectó Cristian Yair y al final Josué. Si nos plantean sus preguntas y ya los dos, para Ujú. que después Eric nos conteste. Gracias. Ok, muchas gracias. Una pregunta, cuando hablábamos de estímulos en tema de organización, ¿no sería el único o el definitivo el salario? Entiendo que hay otras prestaciones como bonos, como
vales, etcétera. Sin embargo, un bono también le aplica como una forma de castigo al no obtenerlo por hacer el trabajo. Cuando un trabajador, un empleado, se desempeña favorablemente, entendería que la recompensa inmediata, o la recompensa inmediata, es esa. Los bonos, creo yo, de mi perspectiva de historia, aplican para cuando el salario en México más que nada es medio. Las prestaciones adicionales aplican para otro tipo de puestos, o yo lo vería así, no para la mayoría de lo que hay aquí. Vidas, en la privada, de otros campos, con un mejor ingreso. Esa es una de mis preguntas. ¿Por qué se tendría que tener otro tributo de destinos si es el principal cuanto a las pruebas? Y la otra es en cuestión de, si mal no recuerdo haber leído una de las permanencias o una de las actores que afecta el crecimiento laboral dentro de las empresas, no necesariamente es el desempeño laboral, sino también el tema de relaciones y favoritismo. Si hablamos objetivamente, este tipo de situaciones deberían de cambiar, se podrían reorganizar, se podrían atacar o se podría intervenir en ellos. Ten en cuenta que se tiene muy arraigado el tema de, pues si es muy conocido, pues va para un mejor puesto. Y esto también afecta a la motivación de los demás empleados que a pesar de trabajar bien, tener buenos resultados, pues no logran hacerlo. Sería todo el mundo. Ok, ¿nos puedes dar tu comentario, Josué Daniel, por favor? Y después nos contestas él. Gracias. Sí, es precisamente por ahí una aportación, reforzando en parte con lo que decía Eric, precisamente con lo que comentaba el doctor Silva, pero obviamente, bueno, más que nada reivindicándolo a la temática, ¿no? Nada más como breve aportación ahí, en este sentido del entiendo, ¿no? Las diferentes generaciones, tanto de conductistas, incluso las divisiones que hay entre los conductistas, a lo mejor yo, por ser de otra escuela, de otra institución, incluso de otra generación, pudiese decir de manera diferente esto, pero algo que creo que en la experiencia sí he encontrado y también en la literatura es esa dificultad de la psicología por definirse y mantenerse como avante, ¿no? Algo que nos complica el trabajo a los psicólogos es esa permisividad de la diversidad de escuelas psicológicas. Y ni siquiera, bueno, yo no lo pongo tanto en el sentido como de esta parte de ser como más en el populismo, ¿no? Por decirlo de una forma, sino por este aspecto de que hay partes de la psicología que tan solo hay que observar dónde surgen, ¿no? Por ejemplo, hay escuelas psicológicas que surgen exclusivamente en el ámbito psicoterapéutico y pretenden determinar qué estudia la psicología y es no, o sea, por orden lógico ni siquiera podría ser, que lo correcto sería como, ok, tomamos esa parte que se dice ser psicología, de manera idílica lo estoy hablando, ¿no? En aspecto epistemológico. Se toma, se depura lo que sí tiene evidencia, porque ni siquiera es el acuerdo, ni siquiera es lo que nos parezca aceptar como bueno o malo. Se queda lo que tiene evidencia y lo que no se depura y se elimina, ¿no? Y se rechaza. Evidentemente que por acá menciona el compañero Becerra, este lenguaje conceptual, científico, que tiene que existir una base, ¿no? Para que se sepa qué sí es ciencia y qué no es ciencia. Y es en este sentido de la aplicación, o sea, porque al fin y al cabo se tiene que llevar una aplicación a una utilidad. En las organizaciones, lo que nos dificulta y también nos ha quitado terreno de la acción del psicólogo con esta parte organizacional es esas escuelas psicológicas que han permeado más que lo científico. Entiendo esta parte donde hay que ser economistas en el lenguaje o hay que tratar de adaptarlo porque, por ejemplo, un directivo no nos va a entender precisamente lo más técnico del análisis de la conducta, pero también hay que tener como un límite, ¿no? O sea, no tenemos a los físicos hablando de la física del espíritu o la física de otro tipo. La psicología tampoco se debería de dar como que ese permiso, ¿no? Creo yo que ya en estos días y en estos momentos
es como la ley, o sea, está la ley, pero la realidad también puede superar a la ley, ¿no? Y es algo que la ley debería de retomar y reanalizar. La psicología, también la realidad, hay mucha superación y yo creo que la psicología debería de ponerse un poco más estricta y decir, ok, ya es un momento del rechazo porque nuestra intervención, por ejemplo, aquí en la temática de la organización, está viéndose limitada por esa falta de Ujú. conocimiento y de firmeza, ¿no? Nada más era por ahí la aportación, retomando y reivindicándolo precisamente a la primera que comentaba de las dificultades, ¿no? De la intervención del psicólogo. Ajá. Gracias. Sí, pues para ser así bien concreto en menos de un minuto, em, me parece que sí hay un problema dentro de esto de la permisividad. Soy de aquellos que considera que se necesitan hacer modificaciones de ley, aquellos que considera que se necesitan incidir sobre las certificaciones del psicólogo y que se deben tomar decisiones de Estado. A mí me parece que es más importante la normativa que la teoría. Ajá. Respecto a eso, respecto a y dicho sea de paso, no hay psicólogos demasiados haciendo eso. Más psicólogos debiésemos estar interesados en no solo ocupar puestos de autoridad, sino incidir en las decisiones políticas, porque si no, otros acaban incidiendo. Yo les pongo así un ejemplo. Se intentó en el ISSSTE con el anterior director general poner en marcha la homeopatía, una conocida pseudociencia. Los mismos médicos no se lo permitieron, aun cuando él era director general. ¿Por qué se permite en México? ¿Por qué se permiten hacer intervenciones pseudocientíficas en psicología? Porque no hay suficientes psicólogos prestando atención a las decisiones políticas que se dan dentro del Estado. Se necesita una regulación legal de eso, desde mi punto de vista. Respecto a los programas de estímulos, tradicionalmente se han entendido los mismos solo como lo que se le concibe como los estímulos así físicos, que son los económicos. Sin embargo, hay distintas investigaciones que muestran que hay otro tipo, no únicamente, no, y lo dejaría así. ¿Se enamora a una persona únicamente comprándole cosas? Pues no, muchas veces poniéndole atención, ¿no? Sin necesidad de regalarle nada. Así yo lo dejaría. Y pues doy las gracias por la oportunidad de aquí venir a hablar de todas estas cosas. Espero puedan seguir la página y nos estamos viendo en los próximos. Todavía no me despido porque ya el cierre lo hace la doctora Zaira, pero muchas gracias, compañeros, por todas sus intervenciones, sugerencias, críticas. Muchísimas gracias y por la oportunidad de poder hablar, de poderles hablar de, de, de parte de lo que he hecho en esto de ganarse la vida. No, gracias a ti, Eric. A modo de resumen, ya que me tocó ser la moderadora del día de hoy, bueno, creo que nos presentaste una visión conductual, sí, de la aplicación del conocimiento que tienes desde la filosofía y metodología conductista a organizaciones en las que tú has laborado. Me gustaría destacar que tu trabajo tiene orden en el sentido de categorizar los momentos, como tú lo mostraste, es planificar y ubicar sensatamente el tipo de comportamiento en el que podías incidir. Por lo tanto, creo que tu trabajo atiende precisamente a todos estos niveles de conocimiento o de las familias conductistas, voy a decirlo así, aplicado a las organizaciones. No es la única manera de trabajar, bien lo dijiste tú y Arturo y otros que han hecho aquí comentarios. Ciertamente es importante un vínculo teórico-metodológico, de lo cual te pueda permitir interpretar los resultados. De no haber este vínculo, pues tú lo nombraste, ¿no? Parece que el resultado se considera ecléctico, pero más allá de ponerle este adjetivo, sí me gustaría decir que cuando no hay este vínculo de pensamiento teórico metodológico,
la interpretación es efímera y el trabajo y el resultado también resulta igual efímero. Entonces, es una muestra de alguien que tiene un pensamiento y cómo inciden las organizaciones, y de ahí que pues a nosotros te agradecemos tu participación y sobre todo el empeño que nos has demostrado y interés de divulgar este tipo de trabajo en un espacio como estos. Entonces, pues si alguien quiere contactarse con Eric, él ya pues podrá dar ahorita alguna, ¿qué será? Correo ¿De electrónico, algún acuerdo? espacio, que lo más seguro es que lo pueda poner en el chat. Y una vez que quede publicado, pues les agradezco a todos su presencia y espero que nuevamente verlos por acá el próximo miércoles para seguir trabajando en esto que es un seminario de trabajo. Si alguien gusta decir algo, pues se lo agradezco, y si no, nos vemos para el siguiente miércoles. Gracias. Bueno, Gracias a ti, pues Eric. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas gracias, hasta noches. Buenas luego. noches, Hasta compañeros. luego a Buenas todos. noches a Hasta luego. todos. Hasta luego, muchas gracias.